Pues son las 8 de la mañana en Canarias y 2 minutos. Estamos en La Gaveta en 7.7, es radio en el archipiélago. A esta hora de la mañana, como cada lunes, vemos cómo arranca la semana en los mercados financieros y para ello recurrimos a Javier López en DIF Broker. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar esta semana? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, difícil respuesta, ¿no? Siempre la misma pregunta, pero digamos que estaremos atentos, como siempre, a la evolución de ciertos indicadores macroeconómicos. En Estados Unidos, la verdad es que sale un día un dato bueno, un día un dato malo. Hemos comentado hace 2 semanas el dato de PIB, que quizás marcó un antes y un después para ciertos activos. Es verdad que el Dow Jones, a pesar de esa corrección que tuvimos hace 2 semanas, pues ha ido escalando tímidamente posiciones y digamos que sin hacer mucho ruido ha conquistado incluso un nuevo máximo histórico el S&P 500, así que estaríamos atentos a ver si esa ruptura es real o no, porque es verdad que a pesar de que estamos en máximos históricos, es básicamente por un 1% como mucho en algunos casos. Hay muchas acciones que ya no acompañan al índice. Europa pues ya ha quedado retrasada en el movimiento. Hay que darse cuenta que siga la evolución de los índices en Europa y en Estados Unidos. Vemos como ya el 11.000 del IBEX está más cerca que el famoso 12.000. Vemos como el 11.000 en el caso del DAX en Alemania está más cerca que el famoso también 12.500 o 13.000, que algunos incluso llegaban a colocar como posible objetivo. Así que, como resumen, estaría pendiente de la evolución de Estados Unidos a ver si definitivamente rompemos al alza o no. Yo insisto una vez más que si se rompe tímidamente y volveremos a ese mercado lateral o lateral bajista, ¿no? Bueno, es decir, cuando empezamos con estas afirmaciones significa que la semana va a ser más o menos tranquila. Bueno, según se mide en qué activo, porque la volatilidad es tal, Antonio, sí, que si cogemos el lunes y el viernes, a veces parecemos que no nos hemos movido, pero el rango de volatilidad ha sido pues incluso de un 4 o un 5%, ¿no? Incluso en una misma sesión vemos como a las 8 de la mañana el IBEX está en 11.500, a las 4:30 efectivamente está en 11.500, parece que la sesión ha sido tranquila, pero mientras tanto se ha movido 300 puntos, ¿no? Es verdad que podemos calificarla quizás de tranquilidad, por lo menos para que no suba. El problema es que empiece a moverse, pero en este caso para abajo, ¿no? Que es lo que entiendo que puede suceder en cualquier momento. Ya. Bueno, pues veremos. A ver, lo que hoy sí vemos es que tendremos que estar valorando también el comportamiento del euro, ¿no? Durante las últimas semanas. Sí, el euro va a ser protagonista, como lo ha venido siendo pues últimamente. Recordar que cuando todo el mundo pues prácticamente hablaba de la paridad del euro, pues nosotros aquí ya insistíamos en que había que tomar posiciones en el euro. La fortaleza del dólar ya va cediendo protagonismo a la fortaleza, en este caso, del euro. Cada 2 por 3, digamos que ahora las declaraciones del Banco Central Europeo van en el sentido contrario. Casi siempre últimamente apoyaban a través de las políticas de flexibilización cuantitativa pues a los mercados de renta variable, y eso automáticamente ese escenario debilitaba al euro. Últimamente, por ejemplo, me remito al viernes, las declaraciones de Mario Draghi iban en el sentido de que le importaba más la fortaleza del euro que la fortaleza de renta variable, ¿no? Eso, pues, el viernes desencadenó pues unas ventas en Europa, aunque lo podíamos argumentar de 1000 formas, ¿no? Pero bueno, digamos que las crónicas hablan en ese sentido. Y el euro pues sigue estando ahí en 1.14, con el 1.15, 1.16 como objetivo, cuando hace escasamente 3 semanas pues lo teníamos en 1.08, ¿no? Es decir, poco a poco y tímidamente también se hace mucho ruido, pues ya se va alejando de la famosa paridad y nos vamos acercando ya pues a cotas más cómodas, ¿no? Quizás el 1.16, 1.20, pues en esa zona tendría mucho más sentido que en la paridad, como estuvimos hace casi 2 meses. Ya estamos en 1.14 o por ahí, ¿no? Sí, ahora mismo lo tenemos en 1.1440. Vale, llegó a estar, como bien decías, casi en términos de igualdad con el dólar, y eso representa una subida casi de un 10% en los últimos 2 meses. Sí, ese era un argumento para los alcistas. Muchos pues decían incluso que ya a nivel empresarial y no tanto desde un punto de vista bursátil, pues que veían en su cuenta de resultados como efectivamente esa depreciación del euro con respecto al dólar la sentían en sus números,
Lo que pasa es que, claro, todo lo que eso le ha dado, pues probablemente se lo vaya quitando. Y de hecho, pues bolsas muy alcistas como las de Alemania, que se favorecían vía exportaciones de este dato, pues vemos que en las últimas semanas pues son de las más débiles, ¿no? Entre ellas el IBEX, que en su momento subía pues con cierta alegría a tenor de este dato, ahora ya que no lo tiene, pues lo que sucede cuando nos movemos solo por un factor, ¿no? Ya. Bueno, esto es lo que tenemos para hoy. De la prima de riesgo hace tiempo que no hablamos, pero están los 110 puntos básicos, significa que se ha movido con una gran... Bueno, que casi no se ha movido, más bien, ¿no? Sí, se ha movido en este caso pues los tipos de interés al alza, que al final son los que determinan la prima de riesgo, porque aunque realmente la prima de riesgo puede que aunque suban los tipos de interés como ha estado sucediendo, pues la prima permanezca estable, porque no es más que la diferencia entre el bono alemán y el español. Si los dos caen, es decir, si los tipos de interés en Alemania y los de España suben, pues la prima de riesgo, como no es más que una resta, pues puede permanecer estable en torno a los 110 puntos básicos. Lo que está sucediendo es lo que no se ve, que que realmente los dos factores que inciden en la prima de riesgo, que son los intereses del bono en España y los intereses del bono en Alemania, esos sí que han subido y de forma pues exponencial en los últimos 2 meses, ¿no? En las últimas semanas. De hecho, creo que hablamos de eso la semana pasada. Ha subido en torno a un 600% los intereses del bono alemán a 10 años. También es verdad que rozaban el 0%. Han pasado del 0,08% al 0,59%, con lo cual esos son los miedos que están en los mercados de renta variable. Si los intereses de los dos bonos, bueno, realmente está sucediendo a nivel mundial. En Australia vimos un acontecimiento similar la pasada semana, también se está viendo en Japón. Los intereses, digamos que está apareciendo este fenómeno últimamente en el mercado de bonos. A medida que los intereses empiecen a subir, pues la renta variable va a empezar a corregir, y es lo que ha estado sucediendo, ¿no? En Estados Unidos es verdad que se ha marcado un nuevo máximo histórico, pero independientemente de ese dato, que es muy mediático y puede calmar a ciertos inversores, si vemos otros activos, incluso el del oro, que ha empezado en las últimas semanas también a tener cierta vida, su gráfico de largo plazo semanal ya invita a que pueda haber un movimiento pues de largo plazo, ¿no? Sano, en tendencia, y cuando este metal también da ciertos aires de que puede empezar a repuntar, independientemente de que sean rebotes de un día para luego volver a caer, sino ya en tendencia, pues se van sumando bonos, oro y plata, renta variable dubitativa. Son demasiados factores juntos como para estar con la alegría de antes, ¿no? Así que digamos que todo va cuadrando. Bien. Y por último, ¿cómo arranca hoy el IBEX? El IBEX pues arrancó tímidamente alcista, poco a poco empieza a debilitarse. Ahora mismo, de hecho, ya de subir ya acaba de ponerse en negativo, está pues perdiendo ahora mismo los 11.300 y marcando pues mínimos intradiarios. Es verdad que la sesión solo lleva 10 minutos, pero digamos que desde que empezamos a hablar pues empezó subiendo y poco a poco ha ido reculando hasta situarse ya en negativo. Pues muy bien. Javier, pasa una buena semana. Nos hablamos el próximo lunes, a pesar de que sea el día de la resaca electoral. Igualmente, Antonio. Bueno, gracias. Hasta luego. 8:11 de la mañana en Canarias. Estamos...